El 19 de febrero, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia aprobó y emitió un acuerdo de precisamente su Junta Directiva para establecer el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 2 de marzo, los integrantes de la terna comparecieron ante la Comisión de Justicia, ante los legisladores que la integran. Más tarde, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República publicó el dictamen de la Comisión sobre la elegibilidad de los candidatos, lo que dio lugar a que este martes 10 de marzo el Pleno debatiera el dictamen. Vamos a ver cómo se desarrolló la discusión. Precisamente por la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Suart fundamentó el dictamen en tribuna y afirmó que los tres candidatos, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, cumplen con los requisitos, con los criterios de elegibilidad. Hemos concluido que los tres integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo cumplen estos requisitos como se razona en el dictamen. Corresponde, sin embargo, a este Pleno la calificación de la idoneidad subjetiva de los perfiles que integran la terna. Y esa calificación se realiza previa comparecencia de los integrantes de la terna ante este Pleno y se decide en la libertad de voto. Añadió que la decisión que tomaría el Senado es una decisión política que significa la conformación de un consenso político sobre una persona, una trayectoria, una biografía y un talante. Quien resulte electo no recibe un favor del presidente o de una mayoría del Senado que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República. Será depositario de un conjunto de deberes de Estado que no admiten apartamiento alguno por razones de índole personal o partidario. Posteriormente se dio paso a la presentación de los votos particulares. Durante su exposición, legisladores del PRD se pronunciaron en contra de la inclusión de Eduardo Medina Mora en esta terna. Y por cuanto al argumento machista acerca del derecho de los hombres a ser padres, Medina Mora desconoce la diferencia entre lo que las personas pueden hacer y lo que tienen derecho a imponer a los demás o al Estado, así como el hecho de que las normas reformadas están destinadas a establecer el criterio que debe privar en casos de desacuerdo. Que ha sido sentenciado y resultado responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, comisión de faltas graves a la ley y a la Constitución. Algo fundamental, confesado por él mismo, es que no es buen abogado. Según el cable de Wikileaks 09 México 2759. Toda vez que el dictamen de la Comisión de Justicia se avaló en lo general por el Pleno, los votos particulares se dieron por desechados. Bueno, posteriormente los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática presentaron mociones suspensivas, argumentando que la Comisión de Justicia no realizó el procedimiento acorde a derecho. La Comisión de Justicia no valoró en su dictamen ni los argumentos ni las más de 20,000 firmas que presentó la organización Change.org.com en contra de la designación de Medina Mora. La Comisión de Justicia no realizó consultas ni audiencias con expertos. Más de 51,000 firmas de la organización Change.org que han emprendido diversas personalidades. Nombro simplemente algunas de ellas: Alejandro Anaya Muñoz, Alejandro Madrazo Layuz, Catalina Pérez Correa, Jorge Javier Romero, Genaro Lozano, por mencionar algunas. Bueno, las mociones suspensivas no fueron aceptadas por el Pleno. En el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, le informó el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz. Se refirió a la candidatura de Eduardo Medina Mora. Esto es lo que dijo. Académicos, articulistas y columnistas, periodistas independientes del país, señalan que el licenciado Medina Mora es un policía que ha participado en actos de represión contra mexicanos, Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, Las Truchas, Pasta de Conchas, la detención arbitraria de las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta. Bueno, por su parte, el Partido Verde Ecologista de México afirmó que en la elección se actúa conforme a derecho, indicando que la designación del ministro debe ser en apego a la trayectoria e idoneidad y no en percepciones subjetivas. La calificación de idóneo, senadoras y senadores, se sustenta
con elementos materialmente objetivos y no en simples opiniones. De ser así, los legisladores tomaríamos decisiones parciales que no beneficiarían a la democracia. El senador Luis Sánchez del PRD, durante el posicionamiento de su grupo parlamentario, también se refirió a la candidatura de Eduardo Medina Mora. Nos preocupa porque el Ejecutivo no prestigia al Poder Judicial al poner en la misma balanza a dos juristas con carrera judicial frente a un abogado cuya labor ha estado dirigida al ámbito de la seguridad pública. El senador Fernando Yunes Márquez, al posicionar por parte del Partido de Acción Nacional, indicó que los tres candidatos cumplen cabalmente con los requisitos de elegibilidad y realizó un reconocimiento a la trayectoria de los aspirantes. Sin duda, los tres son personas muy valiosas para México. Venir a esta tribuna a hablar solamente de uno de ellos es faltarle al respeto a los otros dos cuando aún están por comparecer ante este pleno. Los senadores de Acción Nacional no caeremos en ellos y a los tres les deseamos todo el éxito. Finalizando con los posicionamientos, el senador del PRI, Ernesto Gándara, señaló que el análisis realizado por la Comisión de Justicia fue un trabajo en apego al proceso establecido para determinar la idoneidad constitucional de los candidatos. En la fracción parlamentaria del PRI no estamos de acuerdo y no podemos aprobar que se juzgue a una persona por apreciaciones o suposiciones cuando la justicia ha abordado en los casos aludidos las causas y deslindado responsabilidades. Durante la discusión en lo general, 2 legisladores emitieron posicionamientos a favor, mientras que 8 lo hicieron en contra del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de la terna para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos tener presente que candidato ha postulado que la vida del ser humano es el más elemental de todos los derechos, argumento estrictamente jurídico, exento de cualquier posición personal. Debemos tener presente que candidato sabe y conoce el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación, el general de la guerra sin destino que desató Calderón, el procurador inepto, responsable del michoacanazo que de las acusaciones que hizo en contra de 29 presidentes municipales no atinó a armar un expediente. No nos descalifiquemos a nosotros mismos, no descalifiquemos a la Comisión de Justicia, no digamos que nuestro trabajo legislativo es una simulación, porque no es así. Puede gustarnos, puede no gustarnos, estamos de acuerdo con alguien o no. Profesionalismo, objetividad, imparcialidad, excelencia. Eso no cuenta. Los méritos no contarán, cuentan que hay un amigo del presidente de la República que tiene muchos amigos en el PAN y que tiene muchos amigos en el PRI para hacerlo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que él proviene fundamentalmente de las áreas de inteligencia del Estado mexicano, cuyo interés fundamental es hacer prevalecer la institución pública que se materializa en el Estado, y la Corte no puede tener un representante de la razón del Estado. No han sido capaces de escuchar los llamados, los avisos, las cartas que se han presentado desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales de lucha de los derechos, por la defensa de los derechos humanos, de académicos reconocidos, por algunos incluso pocos legisladores que señalan, entre otras cosas, a Medina Mora como un contumaz violador de los derechos humanos.
Luego de los posicionamientos y del debate a favor y en contra, en votación económica se aprobó el dictamen por el que se determina que los ciudadanos propuestos en la terna reunían los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, como sabe, dejó vacante el ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien falleció el año pasado. Posteriormente, le comento, los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expusieron ante el Pleno sobre la idoneidad de su candidatura. El primero en hacer uso de la palabra fue el ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien expuso a través de 8 puntos su visión de integrar a la sociedad civil al trabajo de la Suprema Corte. Interpretar expansivamente los derechos humanos, aplicando la norma que más favorezca y avanzar con paso firme a la construcción de una teoría jurisprudencial que maximice la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El compareciente señaló la necesidad de emitir sentencias con carácter humanista. Propongo como parte de mi política judicial entablar un contacto permanente con las partes interesadas, con las asociaciones de abogados, organizaciones vinculadas con los derechos humanos, la academia y juzgadores en general. Esto con la finalidad de tener una visión integral de la pluralidad de opiniones en torno a los temas jurídicos a debate. Bueno, en tanto, el ciudadano Horacio Hernández Orozco compartió con los legisladores una semblanza de su vida y destacó el actual panorama del país en materia política y económica. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo ministro? Ve el nuevo paradigma de los derechos humanos. La legitimidad del Estado es en función a los derechos humanos. La legitimidad democrática de un país es en función a los derechos humanos. Los derechos humanos se tienen que vivir, ser reales y no de blanco y negro. El discurso del compareciente estuvo basado en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La universalidad tiene que ser real en los derechos humanos. Antes se hablaba del voto libre, pero el voto conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano era para el hombre blanco propietario. No pensemos en grupos étnicos, no. Después el voto se le da a la mujer, pero no sigue siendo universal. Finalmente, como lo establece la terna remitida por el Ejecutivo y el acuerdo avalado por el Pleno, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa realizó su exposición en la cual aseguró estar abierto a las opiniones sobre su desempeño como funcionario público. Respecto de los asuntos más mencionados, como son las actuaciones de la Policía Federal en Atenco y Oaxaca, quiero recordar que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación que realizó en estos hechos no se me encontró responsable. En todos estos casos, mi actuación siempre ha sido sustentada en la buena fe y en el cumplimiento de la ley. Al presentar su programa de trabajo, destacó la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Fortalecer la consistencia en el respeto a los precedentes judiciales, de forma que las resoluciones judiciales sean predecibles y que la ciudadanía tenga certidumbre en el ejercicio de sus derechos. 2. Reconfigurar los estándares judiciales para evaluar la constitucionalidad de los actos de gobierno y garantizar que ninguno esté fuera de la Constitución. Después de la exposición de los candidatos, senadoras y senadores, procedieron a la votación por cédula para la elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se entregaron 119 cédulas, se emitieron 118 votos, de los cuales, vamos a ver, 4 fueron para Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 15 votos a favor de Horacio Hernández Orozco y 83 para Eduardo Medina Mora. En consecuencia, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa reúne la mayoría constitucional de 2/3 de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Bueno, posteriormente el ciudadano Eduardo Medina Mora rindió protesta ante el Pleno como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.